podemos decir, tremendo, pero podemos decir que, digamos, ni a los judíos ni a los cristianos les conviene la hipótesis de un Jesús judío. A los judíos no a la iglesia. A los judíos no es que no les conviene. Los judíos tenemos frente al tema de Jesús una imagen automática del cristianismo. Es decir, nosotros hemos entrado en la dinámica que nos impuso el cristianismo. El cristianismo, al cristianizar a Jesús y desjudaizarlo, nos vendió el Jesús cristiano, de modo que nosotros vamos al rescate del Jesús judío. Yo pienso que estratégicamente, ya no hablando de forma espiritual, sino solamente de estrategia, el rescate del Jesús judío es fundamental para que los 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo, que es un tercio del mundo, entiendan que su raíz es judía y deberíamos de este modo desactivar el antijudaísmo. El antijudaísmo cristiano es una paradoja absoluta, porque no podría haber antijudaísmo cristiano a la medida que un cristiano cree que Dios se encarnó en un judío. Esta contradicción proviene de un problema político de Roma, cuando Roma tenía que en el siglo II, ya después en el IV absolutamente, justificar que su Dios era judío, y lo habían matado ellos además, con lo cual era imposible, alguien lo tenía que matar que no eran ellos. ¿Cómo ahora el Imperio Romano iba a creer en un Dios muerto por el Imperio Romano? Era una contradicción, tenía que derivar la culpabilidad hacia el mundo judío. Derivó la culpabilidad de un rabino que mataron los propios romanos, lo divinizaron, lo desjudaizaron, y ahí se pudieron volver antisemitas porque nos cargaron de la culpa. Una mecánica impresionante, pero mecánica que sucedió en el siglo IV, a partir del siglo II, como proceso, pero proceso que finaliza en el siglo IV. Pero si tú vas al siglo I, ahí hay judaísmo puro. No es capaz del judaísmo en la génesis del cristianismo. Es como el tiempo más interesante, ¿no? Es el tiempo muy interesante. Para recuperar, porque ahí todavía no está institucionalizada esta diferencia. Siempre lo más herético que le puede pasar a una religión es ir al Génesis. Claro. Cuando vos vas a lo raigal de la Torá, te enfrentás con toda la tradición. Claro, la tradición se ven sin sentidos. Son tradiciones agregadas. Es como ir a la historia de Terah, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. ¿No? ¿Qué pasó en ese camino desde Ur Caldea? Pero esto fue lo revolucionario de Pablo en su hermenéutica. Porque la hermenéutica era, ¿cómo aceptamos a los gentiles que no son judíos? Y entonces él hizo una hermenéutica brutal, donde desde el punto de vista de esta hermenéutica no se puede destruir, es válida esa hermenéutica. La radicalizó tanto para justificar la integración de los gentiles en las sinagogas, o su oficialización, porque ya había gentiles en las sinagogas no oficializados. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? ¿Los gentiles en qué situación están? Como Abraham antes de la circuncisión. Y por tanto, si están como Abraham antes de la circuncisión, Abraham, ¿nosotros qué decimos? ¿Que no era monoteísta antes de la circuncisión? Claro que lo era. Obvio. La circuncisión para Pablo es el sello de la fe anterior. Por tanto, ¿cómo están los gentiles? Como Abraham antes de la circuncisión. ¿Cómo están los judíos? Como Abraham cuando se circuncidó. Pero nosotros los gentiles, entonces, no son Israel, no están en la misma situación que Abraham antes de la circuncisión. Brutal. Se va a la Génesis tan brutal que radicaliza la interpretación. Y además, desplazando la idea de que la verdadera circuncisión es la circuncisión del espíritu y no la circuncisión de la carne. Pero que al final, en el mundo judío, terminamos dándole a Pablo en las interpretaciones medievales casi la razón, porque hay, por ejemplo, alajot, hay alajá, y podés ir a los más ultraortodoxos para hablar de esto, donde un niño de una familia que se le hizo la circuncisión en la Edad Media y falleció a causa de la infección de esa circuncisión, el segundo niño que tuvo esa misma familia falleció a causa de la circuncisión. Si los padres en la época medieval tenían un tercer niño, podían pedir la no circuncisión. Nosotros tenemos dentro de la halajá, de la más ultraortodoxa, así que puedes hablar con cualquier ultraortodoxo, tenemos aprobación de no circuncisión en la época medieval, en razón, con lo cual había judíos aprobados sin circuncisión en la época medieval. Esto es muy complejo. Genial. Esto no es tan simple como uno. Entonces, no se lo ve a Pablo como el traidor. Hay alajot también que llegan a interpretaciones hermenéuticas muy radicales. Y por otra parte, no te hace la circuncisión judía, lo que te hace judío es el vientre judío. Por tanto, si nosotros decimos, si nos apoyamos en este punto, siguiendo el lineamiento de la ortodoxia, que después se podría criticar eventualmente, pero si nos ponemos en este axioma, y decimos, este axioma es verdadero, es hijo de madre judía, y entonces el hijo de madre judía no está circunciso, ¿es no judío? No. Es un judío transgresor, pero sigue siendo judío. Por tanto, la circuncisión es una herramienta de entrada al pueblo, pero no es una herramienta de adscripción nacional basada en la madre.
Porque basado en la madre, la circuncisión tiene un efecto secundario. Tiene un efecto de entrada al pueblo, pero no tiene un efecto de permanencia. La permanencia la tenés con madre judía en este caso, ¿no? En este caso la halajá oficial ortodoxa tradicional. Ahora, qué bárbaro que, digamos, no solo partís de un Jesús judío, sino que en este nuevo pliegue de lo que estamos dialogando, aparece un Pablo judío con una intención muy judío. Judío Pablo completamente, tanto que él, cuando él ve... Ahí hace más ruido, ¿no? Porque Pablo está signado por el cristianismo como el fundador. Mira, ahí hace más ruido por dos razones. Ahí sí la historiografía judía lo ve como el traidor. Sí. Entonces es ahí donde yo me enfrento a la historiografía judía. Ahí sí yo me llevo mal con casi todos los historiadores judíos, porque yo digo Pablo fue judío. Claro. Pero no solamente Pablo fue judío, sino que toda la hermenéutica también fue judía. Pablo estaba viendo el judaísmo como una religión desnacionalizada. Y él entendía que el judaísmo se podía expandir si algunos elementos nacionales quedaban fuera. Entonces estaba haciendo una especie de... estaba teniendo una visión muy religiosa del judaísmo, pero no la tenía la visión nacional, porque la visión nacional del judaísmo le enfrentaba al Imperio Romano. Esta visión es la que le molestaba a Pablo. Porque la que le molestaba a Pablo era que el judaísmo, tomando un camino político, se enfrentara al Imperio Romano. Por tanto, la problemática de Pablo es cómo no nos tenemos que enfrentar al Imperio Romano para que el Imperio Romano se judaice. ¿Y qué es? ¿Dónde está radicada la fortaleza judía? En la ética bíblica. Y si la ética bíblica funciona, yo voy a convencer a los romanos por la ética bíblica, no voy a ir contra los romanos desde el punto de vista militar. Es una locura ir, y la verdad que fue una locura. Sí. Es decir, nos llevó a 3 guerras contra Roma, donde perdimos más de 2 millones de judíos entre esclavos, crucificados, fue una locura. Claro, ¿qué es lo que pasó? Esa dinámica de religión nacional se mantuvo hasta hoy. Pero Pablo estaba entendiendo el judaísmo como una religión universal, como una religión abierta a todos los pueblos. Pero claro, el precio que había que pagar era perder la nacionalidad judía. Y en este punto, el pueblo judío dijo, nosotros somos un pueblo. Con lo cual la estructura nacional primó sobre la cuestión religiosa y Pablo quedó descolocado. Ahora, no quedó tan descolocado, porque gracias a Pablo hay 2.000 millones de cristianos. Por tanto, visto desde el punto de vista de la demografía, nosotros no alcanzamos los 15 millones, y el resultado de esta hermenéutica radical paulina fueron 2.000 millones de cristianos. Por lo tanto, tan mal no le fue en términos de expansión. Para ir cerrando este primer tema, en tu mirada, digamos, utópica, vamos a poner la palabra en tu mirada ideal, digamos, las diferencias entre judíos y cristianos deberían ir desdibujándose de alguna manera. En verdad, ¿cómo lo ves vos? En verdad, el punto central es justamente este que estamos hablando. El punto central es que el judaísmo mantiene una nacionalidad, mantiene un carácter nacional. El cristianismo no lo tiene. Hoy no. El cristianismo no lo tiene. Al no tenerlo el cristianismo, este es un punto clave de diferencia. No hay, ahí no tenemos. Ahora, desde el punto de vista ético, la diferencia realmente no hay diferencia. Digamos, lo que yo llevo en el judaísmo de Jesús a plantear, en la obra del judaísmo de Jesús, es miremos profundamente la ética cristiana y la ética judía, y yo te diría que la ética cristiana no es cristiana, es judía. Entonces, cuando a mí me hablan la civilización judeo-cristiana, no hay civilización judeo-cristiana, hay civilización judía. Porque cuando un cristiano se dice cristiano, es que está creyendo en un judío como rabino. En definitiva, son los cristianos los que internacionalizan la Biblia judía. Los que ponen a la historia judía en el centro de la historia de Occidente son los cristianos, no los judíos.